La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Mariana Campos de México Evalúa nos acompaña vía telefónica. Mariana, es un gusto saludarte. Buenos días. Buenos días. Y bueno, pues para conocer tu opinión sobre esto que publicó ayer Alberto Barranco en su columna del Universal que publica aquí El Siglo de Torreón, Corrupción, peor el remedio que la enfermedad, y en el que habla sobre la aprobación por la Cámara de Diputados a la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios. Dice que vuelve nebulosa la relación con proveedores y que solo da un seguimiento especial a proyectos de obra pública que facturen más de 5,000 millones de pesos. ¿Qué opinión te merece, Mariana? Sí, mira, primero, Juan, me gustaría poner a las personas en contexto de esta reforma aprobada en la Cámara de Diputados. Bien. Es una reforma que se aprobó al cierre de 2014. Sí. ¿Sí? Durante 2015 se elaboraron unos foros por parte del Senado cuando esta reforma llegó al Senado para analizar, ¿no?, su contenido y para recibir la opinión de muchos grupos o, digamos, organizaciones de diversas, entre ellas organizaciones profesionales, empresariales, así como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la transparencia y la rendición de cuentas. Y bueno, después de una serie de discusiones y ponencias, pues se concluye que esta reforma es una reforma que no promueve realmente un cambio de grado en la manera en que se contrata la obra pública, en la manera en la que se manejan los proyectos, y de ninguna manera promueve la transparencia ni una mejor rendición de cuentas tan necesaria en este segmento. Ahora, adelante, Mariana. Sí, entonces, sin embargo, el problema de esta reforma, pues sí, en efecto, tiene que ver con las cosas que se está comentando en el artículo, pero hay otras todavía, incluso en mi opinión, más graves. En primer lugar, se estaba con esta reforma promoviendo la excepción al uso de Compranet, y eso me parece delicado, dado que, pues, tú sabes que en el país están habiendo ahorita esfuerzos enormes, no solo por parte de la sociedad civil, sino por parte de también el propio Estado mexicano, con todas las normativas relacionadas con la Ley General de Transparencia, así como con el Sistema Nacional Anticorrupción, para tejer una serie de mecanismos institucionales que promuevan la transparencia y que por fin puedan controlar la corrupción en México. Entonces, definitivamente este esfuerzo iba muy lejos, o quizás en el sentido opuesto. Uh-huh. Ayer que platicábamos para invitarte a esta charla aquí en Contextos, comentabas tú que veías difícil que el Senado le diera luz verde a esta ley, a esta reforma. ¿Nos podrías ampliar un poco más al respecto, Mariana? Sí, precisamente por lo que te estoy comentando, Juan, de que básicamente se concluyó que esta reforma no va en el sentido, digamos, no en el sentido del Sistema Nacional Anticorrupción y de la nueva Ley General de Transparencia, es que se concluye de alguna manera que no está a la altura. Y bueno, tú sabes que este Sistema Nacional Anticorrupción, pues dentro del corazón de este sistema está el tema de la contratación pública, Juan. Es un tema toral para realmente controlar la corrupción, por lo cual, a mi entender, lo que yo entendí de todos los ejercicios que se hicieron en el Senado el año pasado, es de que en esos términos esa reforma no se aprobaría. Y bueno, hasta el momento no ha habido ningún intento de que se apruebe de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera no, pero cabría la posibilidad, digamos, de que se tamizara un poco, se suavizara, pero de cualquier forma pudieran darle luz verde a una reforma en la que, si bien no estuviera como está actualmente redactada, pudiera tener algunos recovecos en lo que estuviera de la misma manera nebulosa la relación con los proveedores. Yo pienso
pienso que no sería la intención. Yo pienso que la intención será el aprobar una ley a la altura del Sistema Nacional Anticorrupción, una ley que promueva una obra pública mucho más eficiente, en donde desde luego me imagino que está considerada la relación con los proveedores, así como el manejo estratégico de proyectos. Esto que tú comentabas hace un rato, en donde los proyectos de magnitud y alcance relevante tuvieran una gerencia, es decir, un seguimiento a lo largo de todo el proyecto que les auxiliara en todos los retos que se suelen topar estos proyectos. Ahora porque pues, sí. Entonces yo pienso que claro que es la intención el generar una ley, como se diría, de primera. Uh-huh. Y esto estaría de alguna manera relacionado con lo que dieron a conocer ayer las bancadas del PRI y del Verde en el Senado, de que presentarán hoy un paquete de reformas de combate a la corrupción en el que se contemplen sanciones de hasta 20 años de inhabilitación para castigar faltas graves de servidores públicos. Sin embargo, en ningún momento hablan de sanciones penales, de sanciones donde realmente hay un resarcimiento de la falta que cometieron. ¿Qué opinión te merece, Mariana? Sí, mira, Juan, en efecto, bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción va a implicar la discusión y por ende las reformas o diseño de 22 leyes, ¿no? Entonces, tú sabes, esto es un universo enorme de trabajo que hay que atender. Es una lista muy grande de leyes que tienen que revisarse y que toca este sistema que aparte es nacional. Entonces, me parece que las leyes de las que se está hablando, de las que tú comentas, no tienen que ver con leyes de obra, sino, desde luego la idea sería que la ley de obra estuviera dentro de estas 22, pero a las que tú te refieres, más bien están tocando lo que es la Ley General Anticorrupción, ¿no? Y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Esas son las dos leyes que en este momento están discutiéndose en el Senado. Y lo que sucede es que, pues, yo veo que van a haber muchas propuestas. Como tú sabes, es conocido ya que la sociedad civil preparó su propia propuesta, que se llama Ley 3 de 3 para la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y tengo entendido que los partidos, el PRD, el PAN, tienen sus propias leyes que proponer, tanto en responsabilidades como en ley general, ¿no? Entonces, veo que va a haber muchas propuestas, sin duda unas van a ir mucho más exigentes que otras, pero estoy segura que sin los tipos penales, pues esto no tendría un sentido. Entonces yo creo que, pues obviamente cada quien puede proponer lo que considere, pero van a haber muchas propuestas y sin duda la intención de este sistema es que la responsabilidad pueda definirse y castigarse de una manera mucho más efectiva de lo que ahora vemos que es verdaderamente no efectiva, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión. Sin embargo, de acuerdo con la información que publica Reforma el día de hoy, a diferencia de la propuesta 3 de 3, los legisladores cercanos al gobierno federal no pretenden obligar a los funcionarios a presentar su declaración fiscal en esta propuesta de el PRI y el Verde. Sí, pues por lo que tú comentas y obviamente siendo a lo mejor pues el partido en el poder, no hay este interés de obligar, ¿no?, a los funcionarios a un ejercicio de transparencia que le urge a México, un ejercicio de transparencia que a lo mejor sí va a elevar los costos a la corrupción de alguna manera, ¿no? Entonces, es un cambio casi de paradigma en México el que los funcionarios y los políticos tuvieran que rendirnos cuentas de esta manera, que no va a ser sencilla la discusión, que no va a ser fácil, me parece que empieza a evidenciarse, pero creo que pues tenemos que dar la batalla, ¿no? Habrá que revisar el contenido de estas leyes que recién ponen en la mesa estos partidos, el PRI y el Verde, pero no debemos distanciarnos de las prácticas internacionales, no debemos distanciarnos de lo que, el motivo y la razón por la cual estamos ahorita construyendo este sistema nacional anticorrupción. Si este sistema no va a llevar algo diferente, si vamos a seguir haciendo las cosas de la misma manera,
Entonces, ¿cuál es el sentido de tenerlo, no? De invertir tanto tiempo y dinero en él, porque finalmente también va a representar un gasto importante, ¿no? Exactamente. Un sistema nuevo. Entonces, ahora, también hay que tener cuidado y tener nuestras expectativas muy realistas, Juan, porque en realidad, mira, actualmente en México no está desprovisto de controles. Que no funcionen y no hagan su tarea es otra cosa, pero no está desprovisto de controles nuestro Estado. Tenemos, por ejemplo, al Congreso de la Unión, un órgano que tiene inherentemente una función de control hacia el Poder Ejecutivo y que no lleva a cabo. Son enormes las áreas yo diría, de omisión y negligencia que todos los días comete nuestro Congreso. Uh-huh. Digo, claro. Nos lo dice incluso la propia Auditoría Superior de la Federación, órgano técnico del propio Congreso, que hace una revisión a posteriori de la cuenta pública y mira todas las cosas que han salido, ¿no? Entonces, en estos momentos el Congreso, mientras ejecuta el gasto, tendría que estar mucho más vigilante y tiene las facultades, y tiene diversas, bueno, algunas le faltan, pero tiene con qué empezar a hacer su trabajo y no sucede, ¿no? También está este tema de cómo hay expedientes penales que simplemente no promueve la Procuraduría General de la República. Entonces sí tenemos controles, sí tenemos procesos que no se llevan a cabo. Entonces este sistema nacional anticorrupción pues va a tener ese reto de por qué sí lo va a llevar a cabo en el contexto de ese sistema y entonces deberá tener todas las herramientas para hacerlo. Entre ellas que exista información suficiente y adecuada sobre el nivel de riqueza de los políticos y los funcionarios. Algo que ya se mide y se monitorea en muchísimos países del mundo. Pero no quedaría en mera simulación, Mariana, si únicamente se contemplan sanciones de hasta 20 años de inhabilitación para castigar faltas graves de servidores públicos y no haya sanciones penales. No, me parece que tiene que haber sanciones penales, sin duda. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero como te comenté hace rato, esa es una propuesta de muchas y definitivamente no creo que México deba dar un paso como el del Sistema Nacional Anticorrupción si no vamos a cambiar, ¿verdad? La manera en la que se define la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad en general. Hay varios aspectos, no solo la necesidad de presentar las declaraciones, la necesidad de que estos tipos sean penales, ¿no? Sino que además tenemos la necesidad de mejorar la definición de la responsabilidad, porque ahí comienza el problema. En México, por ejemplo, está permitido, Juan, que si tú estás a cargo de una obra pública, de un contrato, de hacer una excepción a un concurso, a una licitación, si tú tienes esa responsabilidad con funcionario, es fácil diluirla, es fácil pasársela a tu subalterno y al subalterno de tu subalterno. Y eso está visto que es una mala práctica. Por ejemplo, en los Estados Unidos está prohibido eso. Cada funcionario, dependiendo de su nivel, tiene sus responsabilidades y no puede abandonarlas, no puede pasárselas a un subalterno. En caso de que no pueda responsabilizarse por algún motivo, debe entonces escalar la responsabilidad hacia un superior. Claro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si no estamos diluyendo la responsabilidad y no tiene por qué el Estado asumir el costo de esa dilución, ¿no? Y asumir un mayor riesgo. Bien. Entonces, en fin, son varios aspectos que cuidar de la responsabilidad, pero no nos desmotivemos. Creo que hay muchas propuestas, creo que la sociedad civil está muy pendiente y sin duda pues es excelente hacer estos programas y llamar la atención sobre las cosas que nos van haciendo ruido, ¿verdad? En esta construcción. Claro. Tendremos la oportunidad de platicar más adelante conforme vaya avanzando este Sistema Nacional Anticorrupción para conocer tus conclusiones. Mariana Campos de México Evalúa, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. No hay de qué, hasta luego. Buenos días.